Mi ex estaba pasando por un momento difícil económicamente, así que le presté dinero de mi cuenta compartida con mi esposo. Él se enteró y me está pidiendo el divorcio. Todo por ser una buena persona. A veces, el universo te castiga por tener un buen corazón. Te castiga por ser compasiva, por intentar ayudar a los demás. Esa es la única conclusión a la que puedo llegar después del infierno que se ha desatado en mi vida. Todo empezó con un acto de pura y simple bondad, un gesto que cualquier persona decente habría hecho, y ahora estoy a punto de perder mi matrimonio por ello. Mi esposo, Germán, siempre ha sido un hombre práctico. Demasiado práctico, diría yo. Ve el mundo en blanco y negro, en números y balances. Yo, en cambio, veo los matices, veo el sufrimiento humano y siento la necesidad de actuar. La pequeña decisión que lo inició todo fue una llamada telefónica hace un par de meses. Era de mi ex, Ismael. No habíamos hablado en años, pero terminamos en buenos términos. Era un alma artística, un músico talentoso que nunca tuvo mucha suerte con el dinero. Me llamó con la voz rota. Estaba en una situación desesperada. Su casero lo iba a desalojar si no pagaba 2 meses de alquiler atrasado. Había perdido su trabajo a tiempo parcial y no tenía a nadie a quien recurrir. Escuchar el pánico en su voz me rompió el corazón. Hablamos de una cantidad pequeña, unos 1000 euros. Para nosotros, no era una fortuna. Para él, era la diferencia entre tener un techo y estar en la calle. Sabía exactamente lo que Germán diría si se lo consultaba. Empezaría con un sermón sobre la irresponsabilidad de Ismael, sobre cómo la gente tiene que aprender a valerse por sí misma. Cuestionaría mis motivos, insinuando que todavía sentía algo por él. Sería una discusión larga y agotadora que terminaría con un no rotundo. No tenía la energía para esa batalla. Además, no era su decisión, era la mía. Yo también aporto a esa cuenta conjunta. Así que tomé una decisión ejecutiva. Fui al cajero automático y saqué los 1000 euros en efectivo. No una transferencia que pudiera ser rastreada, sino efectivo. Un acto limpio y anónimo de caridad. Se lo di a Ismael esa misma tarde. Él lloró de gratitud, me llamó su ángel de la guarda. Me prometió que me lo devolvería en cuanto encontrara un nuevo trabajo. Me sentí increíblemente bien. Había hecho lo correcto. Había salvado a una buena persona de una situación terrible. No fue una mentira a mi esposo, fue una omisión necesaria para evitar un conflicto innecesario sobre un acto de bondad. Al final del día, era la única decisión lógica. La primera escalada, como suele ocurrir, nació de la mejor de las intenciones. La ayuda inicial a Ismael no fue la solución mágica que ambos esperábamos. Encontrar trabajo en su campo es increíblemente difícil, y el dinero del alquiler se fue tan rápido como llegó. Unas semanas después, me volvió a llamar. Esta vez, el problema era más grave. Necesitaba dinero para arreglar su coche, que era su única forma de ir a audiciones y buscar trabajo. Y para colmo, se le había roto un diente y el dolor era insoportable. No tenía seguro dental. La cantidad que necesitaba era mayor, unos 3000 euros. De nuevo, me enfrenté al mismo dilema. Sabía que la negatividad de Germán sería aún mayor esta vez. Diría, te lo dije, me acusaría de ser una tonta ingenua. Vería esto no como un acto de ayuda, sino como la prueba de que Ismael era un pozo sin fondo. Y, sinceramente, la crítica constante de Germán sobre cómo manejo el dinero, sobre mi supuesta blandura con la gente, me tiene agotada. Siempre me ha hecho sentir como si yo fuera una niña irresponsable y él el adulto a cargo de las finanzas, a pesar de que mi salario es casi igual al suyo. Así que volví a tomar el asunto en mis propias manos. Esta vez, la cantidad era demasiado grande para sacarla en efectivo sin levantar sospechas. Tuve que ser más creativa. Hice varias retiradas pequeñas a lo largo de una semana. Y para justificar las salidas de dinero en nuestro presupuesto, tuve que inventar algunos gastos. Una reparación del coche que en realidad no necesitábamos, un par de compras de ropa caras que nunca hice. Pequeñas mentiras blancas. Me sentí un poco mal, pero me repetí a mí misma que el fin justificaba los medios. Estaba protegiendo a mi esposo de su propio cinismo y, al mismo tiempo, ayudando a un amigo en una profunda necesidad. Le di el dinero a Ismael, y su alivio fue palpable. Me juró que esta sería la última vez, que con el coche arreglado y sin el dolor de muelas, podría concentrarse al 100% en salir adelante. Me sentí como una heroína anónima. Estaba gestionando una crisis humanitaria a pequeña escala, todo mientras mantenía la paz en mi propio hogar. Era un acto de equilibrio complejo, pero sentía que lo estaba manejando bien. Al final del día, estaba haciendo lo que Germán, con su rigidez y falta de empatía, era incapaz de hacer, ser una buena persona. Y protegerlo de los detalles era parte de ese acto. El punto de no retorno llegó con una oportunidad que, según Ismael, le cambiaría la vida. Me llamó eufórico.
Un amigo suyo se iba del país y le ofrecía venderle todo su equipo de grabación profesional por una fracción de su valor real. Eran 10.000 euros. Con ese equipo, me explicó, podría grabar sus propias maquetas con calidad profesional, producir a otros artistas, empezar un pequeño negocio desde casa. No sería solo un músico en apuros, sería un emprendedor. Era su billete de salida de la precariedad para siempre. Me presentó un plan, lleno de proyecciones y pasión. Era la inversión que lo cambiaría todo. 10.000 euros. Esa cifra me heló la sangre. Era una parte significativa de nuestros ahorros, el dinero que estábamos guardando para la entrada de una casa. No había forma de ocultar una retirada de esa magnitud. Mi castillo de pequeñas mentiras blancas no podría soportar un terremoto así. Le dije que era imposible, que no podía ayudarlo esta vez. Su voz se quebró al otro lado de la línea. Me dijo que entendía, pero que sentía como su última oportunidad se le escapaba de las manos. Colgué el teléfono y me senté en la oscuridad, sintiendo el peso de su desesperación sobre mis hombros. Pasé 2 días en un estado de angustia. Por un lado, estaba el miedo a la reacción de Germán. Pero por otro, estaba la imagen de Ismael, un alma talentosa, rindiéndose por falta de una oportunidad que yo podía darle. Me imaginé su futuro sin esa ayuda, trabajos precarios, sueños rotos. Y me imaginé su futuro con ella, creatividad, independencia, éxito. ¿Cómo podía vivir conmigo misma sabiendo que yo era la única barrera entre él y sus sueños? La crítica constante de Germán sobre mi excesiva generosidad resonaba en mi cabeza, y sentí una oleada de desafío. Le demostraría que mi fe en la gente no era una debilidad, sino una fortaleza. Decidí que tenía que hacerlo. Pero necesitaba una coartada, una grande. Y entonces, se me ocurrió la idea. Mi hermano llevaba meses hablando de empezar un pequeño negocio online. Era la excusa perfecta. Fui al banco e hice una transferencia de 10.000 euros a la cuenta de Ismael. Y esa noche, durante la cena, le dije a Germán, con la mayor naturalidad que pude fingir, que le había prestado el dinero a mi hermano para que arrancara su empresa. Germán, por supuesto, no estaba contento. Murmuró algo sobre mezclar familia y dinero, pero como era mi hermano, no se opuso con la misma vehemencia. Se lo tragó. Y yo, por mi parte, sentí que había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. El derrumbe, cuando llegó, fue silencioso, burocrático y absolutamente brutal. Ocurrió hace una semana. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, revisando el correo. Germán abrió un sobre del banco. Era un estado de cuenta detallado de nuestra cuenta de ahorros. Yo normalmente no les presto mucha atención, pero él es meticuloso. Empezó a repasar las transacciones con el dedo, murmurando para sí mismo. Y entonces, se detuvo. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz extrañamente tranquila. Señaló la transferencia de 10.000 euros. Dice que el destinatario es un tal Ismael García. Pensé que el dinero era para tu hermano. Se me secó la boca. Mi cerebro entró en modo de pánico, buscando desesperadamente una explicación plausible. Dije la primera tontería que se me ocurrió, que Ismael era un socio de mi hermano, que el dinero había pasado por su cuenta por alguna razón fiscal. La mentira era tan débil que se deshizo en el aire en cuanto la pronuncié. Germán me miró. No había ira en sus ojos, solo una decepción tan profunda que me sentí desnuda. Cogió su portátil, entró en la banca online y empezó a investigar. Con su mente analítica, no tardó ni 5 minutos en encontrar las otras pequeñas retiradas de efectivo que yo había hecho, los patrones extraños. Sumó las cifras en voz alta. 14.000 euros, Laura. Le has dado 14.000 euros de nuestro dinero a tu exnovio a mis espaldas. No era una pregunta, era una sentencia. Intenté defenderme. Le grité que él no lo entendía, que Ismael estaba desesperado, que solo intentaba ser una buena persona. Le eché en cara su cinismo, su falta de compasión, le dije que si él fuera más empático, yo no habría tenido que mentirle. Le dije que su actitud crítica me había arrinconado, que él era el responsable de mi secretismo. Le lancé toda la frustración acumulada de años de sentirme juzgada por él. Él simplemente me escuchó, con el rostro impasible. Cuando terminé mi diatriba, cerró el portátil con calma y dijo 2 palabras que congelaron mi mundo: quiero el divorcio. Su reacción es, sinceramente, una locura desproporcionada. ¿El divorcio? ¿Por un desacuerdo financiero? ¿Por un acto de caridad que yo realicé con las mejores intenciones? Es la reacción más extrema e inmadura que he visto en mi vida. En lugar de sentarse y hablar, de intentar entender mi punto de vista, ha decidido detonar una bomba nuclear y destruir 7 años de matrimonio. Todo porque su ego no puede soportar que yo tomara una decisión sin su permiso. Hemos pasado la última semana viviendo en un infierno helado. Duerme en el sofá. Apenas nos hablamos.
Cuando lo hacemos, yo intento razonar, apelar a nuestro amor, a nuestra historia. Le digo que podemos superar esto. Y él simplemente repite la misma frase, como un disco rayado: no se trata del dinero, Laura. Se trata de la mentira. Pero no entiende que la mentira fue una consecuencia directa de su propia rigidez. Si él hubiera sido una pareja comprensiva y solidaria, yo le habría contado todo desde el principio. Su falta de confianza en mí, su constante menosprecio a mi juicio, crearon el ambiente en el que el secreto era la única opción. He intentado de todo. Le he dicho que Ismael me devolverá el dinero. Llamé a Ismael, y el pobre está tan mortificado por la situación que ha jurado que me lo devolverá, aunque tenga que vender su nuevo equipo. Pero a Germán no le importa. Dice que la confianza está rota para siempre. ¿Qué confianza? ¿La confianza que él nunca tuvo en mí en primer lugar? Siempre me ha tratado como a una niña tonta que no sabe manejar sus emociones o su dinero. Estoy completamente desolada, pero también estoy furiosa. Estoy siendo castigada por mi mejor cualidad, mi compasión. He sido una buena amiga, una buena persona, y ahora estoy siendo tratada como una criminal. Germán no es la víctima aquí. Él es el que ha creado esta crisis con su actitud controladora y su corazón frío. Ha preferido aferrarse a su orgullo herido antes que perdonar un error cometido por amor a la humanidad. Si nuestro matrimonio era tan frágil que no podía soportar un acto de bondad, entonces quizás nunca fue tan fuerte como yo pensaba. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Estoy siendo castigada por mi mejor cualidad, mi compasión. No, estás enfrentando las consecuencias de tus peores cualidades, el engaño, la manipulación y una falta de respeto asombrosa por tu pareja y vuestras finanzas compartidas. Le robaste 14.000 euros a tu propia familia para dárselos a tu ex, y le mentiste a la cara repetidamente. Y todavía, de alguna manera, te las arreglas para verte a ti misma como la mártir. Es alucinante. Respuesta de la OP. La palabra, robar, es increíblemente injusta y maliciosa. El dinero también era mío. Yo no robé nada. Reasigné fondos de nuestra cuenta conjunta para una emergencia humanitaria que mi esposo, por su falta de empatía, no era capaz de reconocer. Mis acciones no fueron egoístas, fueron altruistas. La verdadera falta de respeto es su decisión de divorciarse en lugar de hablarlo como adultos. Usuario, Anónimo 2. Tu esposo tiene toda la razón. No es el dinero, es la mentira. Y no solo una mentira, sino una red de engaños calculados durante meses. La transferencia a tu ex fue solo la punta del iceberg que reveló todo lo demás. Destruiste la base fundamental de un matrimonio, la confianza y la transparencia. Y tu continuo intento de culparlo a él, su actitud crítica me ha arrinconado, solo demuestra que no has aprendido nada y que no sientes ningún remordimiento real. Respuesta de la OP. Por supuesto que siento remordimiento. Lamento que mi matrimonio se esté desmoronando. Pero el remordimiento no me ciega ante la causa raíz del problema. Y la causa raíz es el ambiente de juicio que él creó. Cualquier terapeuta te dirá que la comunicación es una vía de doble sentido. Su incapacidad para crear un espacio seguro para la honestidad es tan culpable como mis omisiones. Usuario, Anónimo 3. Lo más increíble de todo es que realmente crees que eres una buena persona en esta situación. Una buena persona no vacía en secreto los ahorros familiares. Una buena persona no miente a su pareja durante meses. Una buena persona no usa a su propio hermano como coartada en un engaño. Tu brújula moral está tan rota que ni siquiera puedes ver el norte. Tu esposo no te está pidiendo el divorcio por ser una buena persona, te lo está pidiendo porque le has demostrado que no eres de fiar. Respuesta de la OP. Mi brújula moral está perfectamente. Apunta hacia la ayuda al prójimo. La de Germán apunta hacia la acumulación egoísta de dinero. Son simplemente filosofías de vida diferentes. El problema es que él no puede aceptar que la mía es igual de válida que la suya, y ha decidido castigarme por ello. No se trata de confianza, se trata de control. Él quiere controlar cómo se gasta hasta el último céntimo, y no puede soportar que yo actuara de forma autónoma. Actualización 1. Han pasado 6 meses. 6 meses de una guerra fría legal y emocional. El divorcio sigue adelante, y cada paso es una nueva tortura. Germán se ha mantenido firme en su decisión. Se mudó del apartamento y se comunica conmigo únicamente a través de su abogado, un hombre con la calidez de un reptil. He intentado razonar con él, he intentado pedir una mediación de pareja, pero se niega. Está decidido a borrarme de su vida. La situación financiera es un desastre. La batalla legal está consumiendo los pocos ahorros que nos quedaban. Y, por supuesto, Ismael no ha podido devolverme el dinero. Ha conseguido algunos trabajos esporádicos, y me envía pequeñas cantidades cuando puede, pero está muy lejos de saldar la deuda. Me siento increíblemente estúpida por haber creído en sus promesas, pero sigo pensando que mi intención era buena.
Ahora, esa buena intención se ha convertido en una soga alrededor de mi cuello. Lo más doloroso ha sido la reacción de mi propia familia. Cuando mi hermano se enteró de que lo había usado como coartada en una mentira, se enfadó muchísimo. Nuestra relación está muy tensa. Y mis padres, aunque intentan ser neutrales, no paran de decirme que debería haber hablado con Germán. Es tan fácil dar consejos a toro pasado. Nadie parece entender la presión bajo la que estaba, el ambiente crítico en el que vivía. Todos me pintan como la única culpable, sin reconocer el papel que jugó el comportamiento de Germán en todo esto. Sigo sin poder creer que este sea mi final. Una vida construida durante 7 años, destruida por un acto de compasión. Miro hacia atrás y no me arrepiento de haber ayudado a Ismael. Me arrepiento de haberme casado con un hombre tan rígido, tan controlador y tan falto de perdón que no pudo ver el corazón detrás de mis acciones. Si él hubiera sido un hombre diferente, un hombre mejor, nada de esto habría pasado. Él es el arquitecto de esta ruina, yo solo puse un ladrillo equivocado. Comentarios popales de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Incluso después de 6 meses, después de que tu hermano se enfadara y tus padres te señalaran, sigues sin aceptarlo. Si él hubiera sido un hombre diferente, un hombre mejor, nada de esto habría pasado. Es asombroso. Sigues creyendo que el problema es que el mundo, y especialmente tu exmarido, no está a la altura de tus estándares de bondad, en lugar de admitir que tus acciones fueron una traición fundamental. La falta de introspección es total. Respuesta de la OP. No es falta de introspección, es coherencia. Mis valores no han cambiado. Sigo creyendo que la compasión es más importante que el dinero. Y sigo creyendo que un buen esposo debería haber apoyado, o al menos entendido, mis motivaciones. Su incapacidad para hacerlo fue el verdadero fracaso de nuestro matrimonio, no mis acciones. Mi familia está molesta por la mentira, pero no entienden la razón por la que tuve que mentir. Usuario, Anónimo 5. Tu exmarido no te está pidiendo el divorcio por un ladrillo equivocado. Te lo está pidiendo porque descubrió que la casa que creía haber construido contigo tenía los cimientos podridos por el engaño. Y en lugar de intentar reparar esos cimientos, sigues insistiendo en que el problema es el diseño de la casa. Te niegas a ver que la integridad estructural de una relación es la confianza, y tú la demoliste. Respuesta de la OP. La confianza tiene que ganarse. Y Germán, con sus constantes críticas y su actitud condescendiente, nunca me dio una razón para confiarle mi lado más vulnerable y compasivo. Tenía miedo de su juicio, y con razón, como ha quedado demostrado. Él rompió la confianza mucho antes que yo, al crear una relación en la que yo no me sentía segura para ser yo misma. Usuario Anónimo 6. No me arrepiento de haber ayudado a Ismael. Esta frase lo dice todo. A pesar de haber perdido tu matrimonio, tu estabilidad financiera y la confianza de tu familia, todavía crees que tus acciones fueron correctas. Estás tan aferrada a tu identidad de mártir compasiva, que prefieres que todo tu mundo se queme antes que admitir que podrías haber estado equivocada. Es una tragedia autoinfligida. Respuesta de la OP. No es una identidad, es quien soy. Soy una persona que ayuda. ¿Debo cambiar mi naturaleza fundamental solo porque mi esposo no pudo manejarla? No. Prefiero ser pobre y fiel a mis principios que rica y cínica como él. Al final, dormiré con la conciencia más tranquila, sabiendo que, a pesar de todo, intenté hacer el bien. Actualización final. Ha pasado 1 año. El divorcio es definitivo. El resultado fue un desastre para mí. El juez, otro hombre sin corazón como Germán, se puso claramente de su lado. Consideró mis transferencias a Ismael como una disipación de bienes conyugales, y ajustó la división de activos a su favor. Me he quedado con casi nada. Vivo en un apartamento pequeño, luchando para llegar a fin de mes. Mi vida de comodidad y seguridad se ha desvanecido. Y Germán, por supuesto, está prosperando. Me enteré por un antiguo amigo en común que ha recibido un ascenso, que está saliendo con una mujer nueva, una asesora financiera, alguien práctica y con los pies en la tierra, según me dijeron, lo cual fue claramente una puñalada dirigida a mí. Imagino que con ella no tendrá problemas, podrá contar sus céntimos en perfecta armonía, sin que la molesta compasión humana se interponga en su camino. Miro mi vida ahora y me siento completamente sola, incomprendida. Todo el mundo me ha dado la espalda, me han etiquetado como la mentirosa, la derrochadora, la culpable. Nadie parece recordar el punto de partida de todo esto, un hombre desesperado que necesitaba ayuda. Un acto de bondad. He aprendido una lección muy dura en este último año. En este mundo cínico y egoísta, ser una buena persona no solo no se premia, sino que se castiga severamente. No hay un momento de revelación para mí. No hay una aceptación de la culpa. Mi única culpa fue ser demasiado confiada, demasiado idealista. Mi culpa fue esperar que los demás,
especialmente el hombre que juró amarme, tuvieran la misma capacidad de empatía que yo. Él no me dejó por mis mentiras. Me dejó porque mi corazón era demasiado grande para su pequeño mundo de reglas y balances. Y esa es una verdad con la que tendré que vivir. Pero prefiero vivir con un corazón grande y roto en un apartamento pequeño, que con un corazón pequeño y encogido en un palacio. Él ha ganado la batalla material, pero yo no he perdido la guerra moral. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. Incluso al final, después de perderlo todo, sigues aferrada a la misma narrativa. Mi corazón era demasiado grande para su pequeño mundo. Es una forma poética de decir, mis acciones irresponsables y mi engaño eran incompatibles con una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Tu incapacidad para la autorreflexión es verdaderamente una maravilla. Has llegado al final sin aprender absolutamente nada. Respuesta de la OP. He aprendido mucho. He aprendido que no se puede confiar en la gente. He aprendido que la bondad es vista como una debilidad. Y he aprendido que el sistema legal y social siempre protegerá a los hombres pragmáticos por encima de las mujeres compasivas. Son lecciones valiosas, aunque dolorosas. Usuario Anónimo 7. Él ha ganado la batalla material, pero yo no he perdido la guerra moral. Esta es la frase final perfecta para tu arco de mártir. Te has convencido a ti misma de que tienes una especie de superioridad moral, a pesar de que cada una de tus acciones fue engañosa y egoísta. No has perdido la guerra moral, porque para ti, nunca hubo una. Siempre estuviste convencida de tu propia rectitud, y nada, ni siquiera la ruina de tu propia vida, puede cambiar eso. Respuesta de la OP. La rectitud moral no se mide en cuentas bancarias ni en sentencias de divorcio. Se mide en intenciones. Mi intención siempre fue ayudar. La suya siempre fue controlar. La historia me dará la razón, aunque nadie más lo vea ahora. Usuario, Anónimo 8. Esta historia es un caso de estudio fascinante. Has pasado por una experiencia que haría que la mayoría de la gente se replanteara sus decisiones vitales, y sin embargo, has salido con tus convicciones originales no solo intactas, sino reforzadas. Tu exmarido no destruyó tu vida. Tu propia rigidez, tu propia negativa a admitir un error, es lo que lo hizo. Te has convertido en una prisionera de tu propia narrativa de víctima. Respuesta de la OP. No soy una prisionera. Soy libre. Libre de un hombre que no me valoraba, libre de un sistema que no me entendía. Mi situación financiera es difícil, sí. Pero mi espíritu, mi creencia en la bondad, sigue intacta. Y eso es algo que él, con todo su dinero y su nueva novia, práctica, nunca podrá comprar.